Fuego en el corazón. Hoy tenemos un programa especial y no podemos dejar de abrir el programa con el deseo de entrar a vislumbrar de qué hablamos cuando decimos los frutos del Espíritu Santo. No se vayan, vuelvo para estar con ustedes aquí en Pax Televisión. Bueno, queridos amigos, hemos regresado y no podemos dejar de frotarnos las manos porque hoy se viene un programa con mucho contenido y también, sobre todas las cosas, porque vamos a disponernos a descubrir los dones y los frutos, especialmente del Espíritu Santo. Decimos los dones que tú ya los conoces, que hemos hablado mucho respecto a ellos, pero el primer don que vamos a invocar hoy es el don de la sabiduría. ¿Cómo no pedirlo para que podamos saborear las cosas que son de Dios, para que nos metamos en el misterio de Dios que nos llena, nos colma de ese perfume divino, de ese gusto y sabor que tienen las cosas de Dios, para poder explorar el hermoso misterio del Espíritu Santo? Fuego en el corazón es la propuesta con la cual nos encontramos cada semana aquí en Pax Televisión desde Fasta, Catamarca. Y quería pedirles que empecemos, como lo solemos hacer, invocando al Espíritu Santo, para que Él venga, para que Él renueve nuestros corazones. Vamos a ese hermoso momento en el cual llamamos al Espíritu Santo, Veni Sancti Spiritu, ven Espíritu Santo. Y luego de la oración retomamos con fuerza lo que nos toca el día de hoy. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de tu divino consuelo, por Cristo nuestro Señor. Bueno, un misterio que no podemos dejar de contemplar el día de hoy es el ser conscientes, en primer lugar, de una realidad maravillosa. Todo aquel que guarda la palabra de Dios en su corazón, todo aquel que abre su corazón para que la gracia de Dios entre en él, es poseído por el Espíritu Santo. Pero no solo el Espíritu Santo, sino que lo afirmamos con la sana teología. Allí donde está una de las personas divinas, están las otras dos. Por eso este misterio que vamos a empezar a desarrollar tiene como primera base el reconocer la inhabitación trinitaria. Así hablan los teólogos cuando se refieren al misterio de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viene a habitar en el corazón del creyente por la experiencia de la gracia. Para la mayoría de la gente, la vida común está caracterizada por la sensación de que Dios está ausente. A veces lo escuchamos de modo especial en los círculos donde nos movemos. Dios no lo siento, Dios no me escucha,
¿Dónde está Dios en esta circunstancia que estoy viviendo? Pero lo cierto es que no está en la brisa o en la tempestad o en el viento que nos tambalea de una punta a la otra. Dios habita también en el corazón de sus hijos. Por eso, descubrir el misterio de la inhabitación trinitaria no es otra cosa que hacer una profunda experiencia de interioridad. Allí donde el corazón se ha abierto a la gracia de Dios y la gracia que viene por medio del Espíritu Santo ha transformado ese corazón, allí empieza lentamente a manifestarse la presencia de Dios. Por eso no es lo mismo decir que tengo una vida religiosa a empezar a hablar con mayúsculas respecto a una vida seriamente afianzada en lo espiritual. Esta inhabitación trinitaria nos lleva a pensar que la misericordia de Dios Padre es la que actúa en el corazón de aquel que se deja tocar por la misericordia, que se deja amar y hace la experiencia del amor de Dios. Esta inhabitación trinitaria es la que nos invita a realizar también el camino misterioso, sorprendente de encontrarme con Dios Hijo, que es el que me redime, el que me salva. Y es también dejar que mi naturaleza humana sea movida por el Espíritu Santo, quien viene a santificar, el que nos da espíritu de valentía, el que nos lleva a tener fortaleza, el que nos hace vivir del don del entendimiento, de ciencia, de piedad, de temor de Dios y tantos dones que ya los hemos visto alguna vez también aquí en la pantalla de Pax. Hoy, hablar de la inhabitación trinitaria es también hacer la hermosa experiencia de poder descubrir que todas las realidades que se van dando de manera particular en el alma no responden ya tanto al amor propio, sino al amor de Dios hecho experiencia en el corazón del hombre. Por eso decimos que es fundamental el estado habitual de gracia, que es vital el sentido teologal que le voy encontrando a mi vida, porque la fe está viva, la esperanza está también latente y explota y se lanza a esperar en este Dios que no defrauda. Y la caridad, como el fuego del amor de Dios en el corazón, nos hace amarlo a Él sobre todas las cosas y luego, por extensión, a nuestros prójimos. Hoy llevamos adelante una experiencia difícil como humanidad, porque si ustedes se fijan bien, nos sucede esto. La sociedad y lo que nos rodea trata de hacernos perder el sentido de la vida interior. Estamos proyectados hacia el mundo, hacia afuera, y perdemos esta importante consideración de lo que es la interioridad. En el mejor de los casos, algunos avanzan un poquito, otros tristemente se quedan en el plano de lo subjetivo. Pero lo que debemos saber es que Dios está con nosotros y quiere estar con nosotros todo el tiempo. Lo que hay que hacer es recordar las palabras del Evangelio según San Juan en el capítulo 15, en ese discurso que tú conoces como el discurso de David. El Señor quiere permanecer con nosotros y nosotros estamos llamados a permanecer con Él. Por eso, el reino de Dios, decía nuestro Señor Jesucristo, está cerca. El reino de Dios está cerca, no lejos o ausente, está dentro de ustedes. Así lo decía de modo particular en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículo 21. Está dentro de nosotros ese reino cuando abro el corazón y dejo que Él reine. Pregunta básica: ¿le has dado tu corazón a Cristo de modo especial en esta última solemnidad del Sagrado Corazón que hemos celebrado hace días atrás? Bueno, ese reino de Dios es el que tenemos que explorar y donde el Espíritu Santo es el que da testimonio de la resurrección de Cristo. Él es también el que ha venido a llenarnos de capacidades, el que nos hace gustar el itinerario de las bienaventuranzas presentado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en la vida ordinaria, la acción del Espíritu Santo aumenta cuando tratamos de poner en práctica los valores del Evangelio. Esto es maravilloso,
Cuanto más te comprometes con el Evangelio, más el Espíritu Santo te lanza a hacer la experiencia de una vida verdaderamente evangélica. Por eso, el testimonio que podemos dar ante los demás, no lo dudes, es acción del Espíritu Santo. Por eso los hombres de nuestro tiempo, los que departen con nosotros, los que nos frecuentan, los que nos encontramos en la calle, notan la diferencia. No es lo mismo vivir con Dios que vivir solamente hablando de Dios. Hay una diferencia abismal. Cuando vivo con Dios, lo llevo a Dios en el corazón, lo muestro a Dios en mis gestos, lo transmito a Dios con mis palabras. Por eso el testimonio se hace creíble, pero no por uno, sino porque el Espíritu Santo está actuando en cada uno de nosotros. Y sobre este camino espiritual que tú y yo tenemos que hacer, es fundamental el protagonismo que le demos al Espíritu Santo. Él viene a purificar las intenciones del corazón. Él viene a renovar nuestra vida interior. Es el maestro de oración. Es aquel que nos hace actuar y por esas acciones que Él motiva en cada uno de nosotros, podemos decir, hacemos los cristianos diferencia. Somos verdaderamente sal y luz del mundo, en la medida que nos dejamos conducir por Él. ¿Cuánto vale entonces que podamos pedirle al Espíritu Santo que en este camino espiritual podamos también nosotros reconocerlo a Él como el gran protagonista de nuestra historia personal y comunitaria hacia la santidad? Decimos bien, porque nadie puede llegar a santificarse solo. Acuérdate lo que decía alguna vez el Papa Francisco, de modo especial en esa exhortación sobre la santidad en el mundo actual. Alégrense y regocíjense, así empezaba esta exhortación. Hoy dos grandes tentaciones. La primera, el gnosticismo. Aquellos que solamente creen que todo pasa por un conocimiento, por un aspecto doctrinal. Llamémosle así a aquellos que se quedan simplemente con la cabeza y creen que desde allí son elegidos y van a ser grandes santos, pero carecen de una fuerza moral, carecen de un sentido de comunión y de catolicidad para reconocer que es Dios el que santifica, no la propia doctrina o las ideas que se tienen de repente muy bien pulidas, con un gran bagaje de saberes respecto a la Iglesia y a Cristo, sino más bien aquellos que se muestran dóciles a la acción del Espíritu Santo para que la inteligencia descubra por la acción del Espíritu Santo a este Dios que se revela. Ahí está la fe. La otra tentación es el pelagianismo. Así advierte el Papa. Aquellos que creen que solamente se pueden salvar por sus propias fuerzas, que no necesitan de Dios. Dos errores. Aquellos gnósticos, que también a veces aparecen en la Iglesia, como también aquellos que son pelagianos, que dicho de una forma u otra, ambos errores son antagónicos y se quedan fuera del camino de la fe. Porque tristemente el hombre, cuando confía, de ahí viene también esa relación íntima entre la confianza y la fe, cuando el hombre confía más en sí mismo, tristemente se aleja del camino de Dios. Es Dios el que salva, es el Señor el que santifica, y el Espíritu Santo es el gran protagonista de esta historia, de este camino que conlleva decir, Él es el Espíritu de santidad, Él es el Espíritu de verdad, Él es el protagonista de la aventura más grande a la cual nos convoca el Señor Jesús. Que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, hablar de los frutos del Espíritu Santo es hoy la invitación que has recibido de parte de Pax y por la cual yo estoy aquí. Pero vayamos a considerar ahora entonces de qué estamos hablando. Si tú vas a tu Biblia, y te pido por favor que la tengas a mano, nunca olvides de tener la Biblia en tu mano y siempre como la primera referencia de la cual partimos, podrás encontrar de modo especial en la carta a los Gálatas la referencia en el capítulo número
5, la carta a los Gálatas, capítulo número 5. Y fíjate que allí, antes de que hablemos de los frutos del Espíritu Santo, vamos a descubrir cuáles son, por el contrario, los frutos de la carne. Porque, como siempre digo, esta referencia ayuda muchísimo para la vida espiritual. ¿Qué clase de cristiano estoy siendo? ¿Alguien que está produciendo frutos para Dios o frutos de los cuales de repente tenemos que avergonzarnos? Por eso dirá la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, especialmente en el versículo 19, hablando de los frutos o deseos desordenados de la carne. Préstale atención porque será duro tal vez reconocer alguno, pero nos servirá para que nos demos cuenta dónde estamos y a dónde debemos caminar. Dice el apóstol, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos o aquellos que producen tarde o temprano los frutos de la carne. Estos son aquellos que cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades y divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de los cielos. ¿Dónde estoy parado? ¿Cuáles son los frutos que he venido dando en este tiempo? Es la palabra de Dios a partir de lo que nos enseña el apóstol San Pablo en esta carta a los Gálatas. E inmediatamente el apóstol, dirigiéndose a sus hermanos de comunidad, enumerará los frutos del Espíritu Santo. Estoy por leer el versículo 22 del capítulo 5 a los Gálatas. Allí se dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Por eso dirá el apóstol al final de este capítulo 5, si ahora vivimos por el Espíritu, si así nos encontramos, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Bueno, los frutos del Espíritu Santo son el gran cometido el día de hoy, porque quien los posee, posee un tesoro. Son los frutos que los cristianos de nuestro tiempo también reconocen en nosotros, al igual que aquellos que no creen en Cristo. ¿No te ha pasado alguna vez que de repente saludando al final de una misa o estando en una reunión de amigos, alguien te ha dicho, pero ¿por qué estás tan contento? Bueno, esa alegría es la que brota de la presencia del Espíritu. Esos gestos de humildad que vemos en una religiosa, tal vez haciéndose cargo de un niño pobre, esa sencillez, ese júbilo, ese gozo que nos ha cautivado en la vida de una comunidad, de una persona particular. Pienso la alegría de una madre con su hijo. Pienso el dominio de sí que tiene un papá para poder educar con paciencia a ese adolescente al cual está formando. ¿De dónde proviene? Si no es del Espíritu Santo habitando en el corazón de cada uno de esos creyentes. Es que no podemos hacer, recuerda siempre, del Espíritu Santo un amigo que viene solamente a algunas personas elegidas. El Espíritu Santo es Dios y está abierto a transformar el corazón de todo hombre y de toda mujer que lo recibe. Por eso,
Cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo, nosotros no podemos desconocer que lo más hermoso es que se trata de una experiencia de Dios. Recuerda bien, una experiencia de Dios. No se trata de hablar de conceptos abstractos, sino de una experiencia que se hace en el corazón. Cuando hablamos y decimos fuego en el corazón, estamos hablando de eso, de cómo el Espíritu Santo busca nuestro corazón para que sea tierra fértil, para que sea un campo que lo vamos cultivando con Él, mediante la lectura de la palabra, mediante la oración, mediante el silencio, haciendo la experiencia de quedarnos tal vez en un desierto, pero para que Él trabaje en nuestro campo interior, para que Él nos llene de Dios y sea Él mismo el que nos haga producir frutos abundantes. Los frutos del Espíritu son indicaciones de la presencia de Dios que actúa en nosotros, en diferentes grados y formas. Por eso, a través de los frutos, se conoce y se hace experiencia de la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al manifestar los frutos en la vida cotidiana, damos testimonio de la resurrección de Cristo, de una manera más profunda. No se trata tanto de predicar o de enseñar, sino de arraigarnos en el Espíritu, de dejar que el Espíritu Santo sea el que comunique la vida de Cristo a los que nos rodean. Por eso quien se ha encontrado con Cristo no puede dejar de comunicar, de llevar la experiencia de Dios, y es precisamente lo que hace. Lleva la experiencia de Dios a otros. ¿Cuánto vale entonces que nos hagamos esta pregunta? Si estamos arraigados en el Espíritu Santo, ¿cuáles son los frutos que experimento de su presencia en mi vida? Y ahí es donde cada uno se examina. ¿Estoy alegre en el Señor? ¿Tengo paciencia? ¿He sido humilde? ¿He podido dominar mi temperamento? ¿He sido manso? ¿He tratado con amabilidad a los demás? Por eso, nosotros tenemos que ir viendo cómo toda nuestra realidad humana, nuestro temperamento, se va dejando modelar por el Espíritu Santo. Él es el que cambia el corazón de piedra en un corazón vivo. Él es el que nos hace tener una experiencia de Dios, porque entra profundamente al corazón y del corazón después brotan las más bellas intenciones. Y lo que está en el corazón como intención, después se plasman en acciones concretas, en gestos que tenemos. En FASTA, que es mi institución, decimos algo básico: mi actitud me define. Los frutos del Espíritu Santo definen quién soy ante los demás, quién soy ante Dios. Por eso, el primer fruto del Espíritu Santo es el amor, o en griego, ágape, que quiere decir el amor generoso, en oposición al amor egoísta. Un corazón transformado por la acción del Espíritu Santo deja de ser egoísta. No se encierra, sino que es capaz de empezar a donarse. Y de esa manera uno ve cómo los santos, esos santos que tú estás pensando, pero también los santos de al lado, dan testimonio de ese amor de ágape cuando está presente el Espíritu Santo. Esa persona que en la comunidad es capaz de decir: yo vengo mañana y me voy a ocupar de limpiar toda la iglesia para que puedan asistir los fieles y esté todo ordenado. Ahí hay un amor de donación, un amor de ágape. No es el amor mezquino diciendo: veré si me comprometo, voy a pensarlo bien, ya tengo que ver mi agenda. Es el amor de ágape que tiene una madre cuando se desvive por sus hijos. Ese amor por excelencia que ha tenido Jesucristo al entregar su vida por nosotros. Por eso, cuando nosotros empezamos el itinerario de seguir al Espíritu Santo y dejarlo trabajar en nuestro corazón, Él empieza a transformarnos con un nuevo amor.
Por eso, la forma en la cual se manifiesta este fruto es visible. Empezamos a amar al modo de Cristo. Ya no amamos según nuestra medida. Nos amamos unos a otros como el Señor nos ha enseñado. Por eso, ¿de dónde proviene esa caridad, ese amor del cual estamos hablando? Se infunde en nosotros en el silencioso semillero también de la plegaria contemplativa. Por eso, hacer la experiencia de la oración frente al Santísimo, tomando la palabra de Dios, contemplando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, recordando de qué manera nos amó el Hijo de Dios, quien movido por el Espíritu Santo ofrenda su vida, es la primer fuente de la cual podemos nosotros empezar a abrevar y a gustar el fruto del amor de Dios. Por eso decían los santos que amor saca amor. Así hablaba Santa Catalina de Siena. Y como consecuencia descubrimos esa realidad. El primer fruto que saca el Espíritu Santo de mi corazón y de tu corazón es el amor. El segundo fruto es la alegría. La alegría es una sensación constante de bienestar, basada en la experiencia de una relación consciente con Dios. Es la señal de la liberación del falso ser y la conciencia creciente del ser verdadero. De la alegría mana la libertad de aceptar el momento presente y su contenido sin intentar cambiarlo. La dicha puede describirse como la plenitud de la alegría. Es la sensación constante de ser amado por Dios y de estar permanentemente establecido en su presencia. Es la experiencia del agua viva que fluye de la fuente divina en nuestro ser más profundo, el que Jesús mencionó en el Evangelio de San Juan. El que tenga sed, que venga a mí, decía, y beba el que cree en mí. De su seno brotarán manantiales de agua viva. Y Juan Evangelista, el apóstol San Juan, agrega, él se refería al Espíritu que debían recibir los creyentes en él. Lo dice en el capítulo 7, versículos del 37 al 39. ¿Tengo la alegría en el Señor? Solo la puedo tener en la medida que hago la experiencia de saber que estoy con Él, de saberme amado. Por eso no es lo mismo estar alegre en el Señor que estar divertido. Hay gente que lamentablemente, al no tener a Dios en el corazón, al tener ese vacío que producen las cosas que no son Dios, recurre a la diversión. Por eso el cristiano no está divertido, el cristiano está alegre. Y lo notamos. La misa no la transformamos en un circo o en un show, porque no necesitamos eso. Sabemos que está el Señor. Nos preparamos y vivimos la celebración de la Eucaristía, la celebración de cada misterio de nuestra fe, con una alegría que nace de un corazón que se ha transformado a partir de la abundancia de la presencia y de la conciencia que tengo de que Dios está conmigo. Alguna vez decía muy bien un músico católico, hablando al respecto, las otras religiones, lamentablemente también aquellos que se han apartado de la fe católica, los otros cristianos, recurren al show, al espectáculo, a la espectacularidad en sus celebraciones, porque no tienen la misa. A nosotros no nos hace falta tirar fuegos artificiales para decir que estamos alegres. Vayamos ahora a un momento hermoso. Démonos un momentito musical, pero para ir interiorizando estas cosas, para pensar si
he vivido y vivo de la experiencia del fruto del Espíritu Santo, el amor en el corazón, para que contemplemos el rostro de los santos, así sea en este momento, y cotejemos si hemos hecho la experiencia de la alegría de un Dios con nosotros. Ven, Señor, ven con tu espíritu. Ven, Señor, a nuestro ser. Ven, Jesús, entre nosotros. Ven hoy a darnos un nuevo Pentecostés, a llenarnos de tu fuerza con el fuego de tu amor. Ven a nuestros corazones, oh Señor, a llenarnos de alegría, a colmarnos con tu paz. Ven a nuestros corazones para amar, a llenarnos de tu fuerza, ser el eco de tu amor. Ven a nuestros corazones, oh Señor, a llenarnos de esperanza, a colmarnos con tu paz. Ven y danos hoy tus dones para amar, para darnos a los demás. Bueno, se nos va de a poco el tiempo, pero volvemos, porque acuérdate que hablar del Espíritu Santo no es agotar el misterio eterno en las características y en las limitaciones de nuestro reloj. Vamos a seguir con el programa porque nos faltan muchos frutos. Si tú los has contado bien, son cerca de 12. Pero no vamos a ver todos el día de hoy. Nos vamos a concentrar en algunos, para que nos quede el sabor a poco y para que vayamos semana tras semana caminando haciendo este hermoso recorrido. Otro fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es la mansedumbre. La mansedumbre es la libertad de las energías de hostilidad, el odio o los estallidos de la ira. La mansedumbre brota del corazón mismo de Cristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, le decía el Señor a sus discípulos. Confrontándonos con el Sagrado Corazón de Jesús, vemos también este fruto. Mirando de qué manera trataba a los suyos, amaba a los hombres de su tiempo y nos sigue amando a nosotros, nos damos cuenta que el Espíritu Santo produce este fruto en el alma para que nos asemejemos cada vez más a Cristo. De tal manera que cuando vemos un cristiano que estalla por la ira, lamentablemente allí el Espíritu Santo no lo gobernó. Se metió el espíritu del mundo. Por eso, la ira no es propia del Espíritu de Dios. La violencia no habla de la presencia del Espíritu Santo y de los frutos que debería tener aquel que sigue a nuestro Señor Jesucristo y es parte de la Iglesia. Por eso el crecimiento de la mansedumbre es fundamental. Hay que trabajar todos los días diciéndole al Señor e invocando al Espíritu Santo, dame un corazón humilde y manso como el tuyo. Porque la mansedumbre nos abre a la constante conciencia de la presencia de Dios. En el camino espiritual que desarrollamos, nos damos cuenta que Dios está presente y también reconocemos en nuestro camino
a veces las limitaciones. Sabemos en definitiva que vamos disponiéndonos cada vez más para que a partir de la mansedumbre sea Dios el que nos conduzca, sea Él el que nos ayude a sobrellevar las limitaciones y los obstáculos que aparecen en nuestro camino. Así como el mismo Jesús lo demostró en su vida, movido por el Espíritu Santo. En los momentos más arduos de su vida terrena, nuestro Señor puso toda su confianza en la voluntad de su amado Padre. Hacer la voluntad de Dios sin detenerse en la propia limitación y en la consideración de aquellos obstáculos que presentan muchas veces las realidades humanas. Eso también es mansedumbre. Muchas veces vamos a tener la tentación de hacer justicia por mano propia o tratar de arreglar lo que parece una montaña enfrente de nosotros, venciéndola a cualquier costo. Pero es allí donde la mansedumbre nos permite descubrir que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Allí es donde también, como creyentes, vale muchísimo implorar y llamar al Espíritu para que nos asista con el discernimiento. Mansedumbre, realidad que también tenemos que contemplar en nuestra alma. ¿He sido manso en el trato con los demás? ¿He tenido momentos donde me ha ganado la ira? Y no ha sido una ira santa, es decir, no he estado defendiendo las cosas de Dios, sino que me fui y me desboqué como un animal salvaje frente a los demás, con improperios o con reacciones violentas. Vale preguntarse, vale examinar seriamente si este fruto tengo que trabajarlo en el corazón. Otro fruto del Espíritu Santo es la magnanimidad. La magnanimidad no es sino una hermosa virtud que conlleva la grandeza de espíritu. Y es la expresión dinámica de la mansedumbre, es la oración diaria de nosotros mismos y todas nuestras acciones a Dios por nuestra compasión hacia otros, especialmente en servicio de sus necesidades concretas. El alma, engrandecida por la presencia del Espíritu Santo, se vuelve más generosa, se abre como el corazón de Cristo para todos, y es todo en todo. Lo contrario es la pusilanimidad, la pequeñez de espíritu. Es como si fuera la grandeza de las cosas de Dios que nos ayudan a crecer y a hacernos gigantes espiritualmente frente a lo contrario que propone el mundo. Hay gente que, si tú te fijas bien, son gigantes en muchos aspectos, pero espiritualmente hablando son enanos. Aquel que es magnánimo sirve a Dios sin permanecer en lo que Dios u otras personas harán por nosotros y persevera en dar sin pensar en devoluciones. Por eso tenemos que buscar cada día, pedirle a Dios también este fruto, la magnanimidad, la grandeza de espíritu. Es lo que ha caracterizado a los santos de todos los tiempos, porque se ha abierto tanto el alma que han querido dar su vida toda por Cristo y por su causa. Por eso podemos ir viendo en pantalla la cantidad de rostros de cristianos que han entendido muy bien el sentido de ser discípulos misioneros de Jesucristo. Allí está un signo maravilloso, la magnanimidad. La Virgen Santísima ha tenido en plenitud todos estos frutos, pero la magnanimidad empieza desde el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Eso hace el magnánimo y su alma se trata de adecuar a la grandeza de las cosas de Dios y a la causa de Dios. ¿Cuánto necesita la Iglesia
almas magnánimas, para poder hacer cada vez más extensiva la misión que el Señor le ha confiado. Bueno, el fruto del Espíritu es la afabilidad. La afabilidad es una participación en la manera que Dios tiene de hacer las cosas, que es a la vez gentil y firme, sosteniendo a toda la creación con su enorme diversidad sin esfuerzo. Nosotros que trabajamos en el servicio de Dios, más que nunca, tenemos que tener siempre esta actitud, mostrarnos afables, amables con los demás. Imagínate lo difícil que es pensar que esta nueva evangelización requiere de este fruto. Porque si tú me dices, te voy a presentar una persona que ama muchísimo a Dios y que te va a hacer mucho bien, y me presentas a alguien que no es para nada afable ni amable conmigo, yo nunca más piso esa iglesia. Piensa cuántas personas se han ido de nuestras comunidades por no encontrar la amabilidad y la afabilidad, que es lo mismo, en la puerta de nuestra comunidad. Hoy necesitamos recrear esta realidad tan importante para la nueva evangelización, porque tenemos que esforzarnos, y además lo sabemos por experiencia. Estas amargas experiencias no pueden ser la única cara o presentación que la gente tenga de lo que dice referencia a Dios y a su iglesia. Un corazón tocado por el amor de Dios y por contemplar cómo Dios es amable con cada uno de nosotros, está llamado, movido por el Espíritu Santo, a actuar de la misma manera. Por eso podemos unirlo a lo que también enseñaba alguna vez el Evangelio. Lo que le hagas a uno de mis pequeños, me lo haces a mí. O también esa invitación que brota de la misma palabra, que hay que tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Quien ha tenido el corazón embriagado por el vino nuevo que trae el Espíritu Santo, obra en consecuencia. Se muestra amable, afable con los demás. Y no vive lo que propone el mundo. Muchas veces la simulación, la hipocresía. Sin ánimo de ofender, cito textualmente al Papa Francisco cuando visitaba a un monasterio de clarisas. Les decía, no pongan sonrisa de azafata. ¿Cuántas veces tenemos que examinarnos también nosotros en las relaciones humanas? Porque en esas relaciones es donde Dios actúa a través nuestro. Y por eso aquellos que no conocen a Dios se sienten invitados a querer hacer la experiencia por cómo los hemos tratado. La mejor carta de evangelización, recuerda, eres tú mismo. Bueno, me quedan algunos frutos por hablar, pero me tengo que ir. Hoy es un programa especial donde quiero que reflexiones, quiero que te quedes con un momento en el cual puedas decirle al Espíritu Santo, por medio de San Francisco de Asís, que te haga un instrumento de su paz, un instrumento de su amor. Quédate con esa oración y hasta la próxima, aquí, en Pax Televisión, desde Fasta Catamarca. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, lleve yo tu amor, donde haya injuria, tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, como consolar, ser comprendido si no comprende,
ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde hay oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, como consolar, ser comprendido si no comprende, ser amado si no yo amar. Hazme un instrumento de tu